sin hacer mucho. La política es contradictoria y la nueva élite gozará de lo que antes gozaban otros, porque toda revolución genera una nueva élite. Esto ocurrió incluso en la China de Mao, esa China con pretensiones igualitarias, en que todos andaban vestidos igual, con ese austero cuello llamado el cuello Mao. Pero la verdad es que también había una élite, todo eso era una apariencia. Naturalmente que la revolución pasa necesariamente, lo hemos dicho antes, además por una recomposición de la propiedad. La propiedad es la que da poder, no solo la propiedad inmobiliaria, la propiedad sobre una concesión, por eso se pretende terminar con las concesiones, la propiedad de una empresa, ahí va el aumento de impuestos para disminuir los flujos, por ejemplo. George Jackson hace un tiempo fue muy claro en una entrevista que dio a un diario. Dijo, ante una toma, que es una usurpación, no habrá desalojo, sino que ante la necesidad de vivienda de los ocupantes, primero habrá que solucionar eso, lo de la vivienda. O sea, por un acto de fuerza, eso es una toma, se termina el derecho de propiedad, porque este no existe si no se puede ejercer. Jackson fue sincero en esta apreciación, pero en el momento en que habló, se estimó que había sido incauto al expresarlo. La verdad es que no fue incauto. Jackson, hay que reconocerlo, tenía agua en la piscina para expresar lo que dijo. ¿Por qué expresó esto? Porque hace algunos días se conoció un fallo, yo diría escandaloso, de la Corte Suprema. Yo sé que, y he sabido que muchos jueces un poco olfatean hacia dónde van los vientos políticos. El asunto es el siguiente. Se presentó un recurso de protección frente a la toma de un predio en Viña del Mar. Y pese a que ese recurso debía ser tramitado en forma urgente, porque así lo ordena la legislación, la Corte de Valparaíso se demoró un año en rechazarlo, señalando que no era la vía adecuada para resolver el problema, pese a que la propiedad está protegida expresamente por este recurso. Llegó entonces a la Corte Suprema, y ahí sí que la Corte Suprema falló en forma expresa. Entró al fondo del tema, retrucando lo que dijo la Corte de Apelaciones. Entró al fondo, pero en forma civilina. Reconoció la propiedad de los recurrentes, pero les dijo que debían, los recurrentes, o sea, los dueños, debían coordinarse ellos con Carabineros de Chile, con la Municipalidad de Viña del Mar, con la Seremia de Salud de la región, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, por el Ministerio de Desarrollo Social, a fin que de manera, atención, conjunta, otorguen una solución global y efectiva a la situación de los que actualmente viven las personas recurridas a los ocupantes, de manera tal que su derecho a la vivienda sea igualmente resguardado. O sea, no solo dejaron sin derecho a los dueños a usar su propiedad, sino que además les impuso una carga adicional, algo que es totalmente ilegal, que los dueños deben coordinarse con un montón de autoridades, las que le nombré recién, para buscar una solución los dueños, una solución habitacional a los ocupantes. La imposición de esa carga, de ese deber, es totalmente ilegal. Naturalmente que cualquier propietario al que le tomen su propiedad debería seguir pagando los impuestos, las contribuciones, como si le estuviera ocupando. A mí me encantaría saber que cuando el día de mañana le tomen la casa a un ministro de la Corte Suprema, si van a actuar igual. O que se tomen las casas para ver si van a actuar igual. Ahora, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuál es la ley que los ministros vulneraron? Que los tribunales deberán adoptar de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Eso es lo que no hizo la Corte de Apelaciones de Valparaíso y tampoco la Corte Suprema. ¿Y qué dice además la Constitución? Nadie puede en caso alguno ser privado de la propiedad. ¿Y qué dice además la Constitución? La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Parece evidente que la Sala Constitucional de la Corte Suprema, por 4 votos contra 1, falló contra la ley, contra texto escrito. Y esto posiblemente se trate, y esto es muy grave, de un delito, del delito de prevaricación. Es un delito especial que pueden cometer los jueces. Es sabido que la Sala Constitucional de la Corte Suprema goza, ahí hay una influencia incontrarrestable del juez Sergio Muñoz, una persona al que muchos abogados además temen. Tanto que varios abogados muy conocidos fueron renuentes a opinar públicamente de este fallo. No es la primera vez que esa sala, con Muñoz a la cabeza, falla de manera, digámoslo en forma diplomática, inusual. ¿Pero por qué hablamos de este fallo? Porque hemos sido notificados, todos, que a la revolución se ha incorporado la Corte Suprema. Porque es funcional a los cambios revolucionarios. Porque la Corte Suprema responde ahora al nuevo régimen. Alguna vez dijimos que las sucesivas victorias que ha obtenido la izquierda en forma democrática, la izquierda sin apellidos, no la socialdemocracia, la izquierda sin apellidos en el plebiscito, en la convención, en las elecciones presidenciales, son las más importantes que ha obtenido la izquierda en la historia de Chile, por lejos. La victoria de Salvador Allende es pequeña, muy pequeña, al compararla con la que ha obtenido en estos tiempos la izquierda en Chile. Allende nunca tuvo la oportunidad de redactar una constitución. Allende siempre fue minoría. De hecho, bajo Allende hubo muchos actos de fuerza, tomas, porque una toma eso es, que fueron enfrentadas esas tomas por los tribunales. Incluso fue uno de los motivos que tuvo la Cámara de Diputados para decretar la ilegalidad de ese gobierno. Si el juez Muñoz, Sergio Muñoz y sus adláteres hubiesen estado a cargo bajo Allende, la gran mayoría de las tomas de la época, si no todas, habrían sido legalizadas. ¿Se da cuenta usted que la revolución está en plena marcha? ¿Se da cuenta que el asunto del gabinete